FAME Uruguay. Familia Atrofia Muscular Espinal. Por un futuro sin AME. Pero los descubridores fueron a Richard Roberts, que ahora es muy amigo mío y trabajamos juntos por un tiempo. Él estaba en Cosmic Harbor durante 20 años y fue allá que hizo el descubrimiento. Y Phil Sharp, que también trabajó en Cosmic Harbor, ya se había mudado a MIT en Boston. Y encontraron que los genes de eucariotas están interrumpidos, que tienen lo que se pasó a llamar exones e intrones. Y el descubrimiento lo publicaron en 1977. En 1993, 16 años después, ganaron el Premio Nobel de Medicina. Como Alberto contaba, justo hace un mes o algo así, tuvimos un congreso muy lindo en Cosmic Harbor para celebrar los 40 años de este descubrimiento. Estaban ellos dos y varios otros premios Nobel que también asistieron. Bueno, para explicar qué es el splicing, voy a usar una analogía acá. Podemos pensar que el genoma nuestro es como una biblioteca, una hermosa biblioteca, y cada átomo en esta biblioteca es un gen. Entonces hay más o menos unos 20 o 25 mil genes, y hablemos principalmente de los genes que codifican por proteínas. Lo que tiene este libro son la receta, las instrucciones para fabricar una proteína específica. Pero lo que encontraron Roberts y Sharp es que esas instrucciones no son continuas, pero por ejemplo, lo que llamamos exones en un gen son las partes de ese gen que contienen las instrucciones para fabricar una parte de la proteína. Por ejemplo, el exón 7 viene a ser como el capítulo 7 en este libro de cocina, y nos dice cómo hacer ese pedazo de una proteína. El problema es que para poder leer capítulo 1, 2, 3, etc., hay que saltearse unas páginas, porque estas páginas, lo que llamamos intrones, no las entendemos bien. Y es un lenguaje que está interrumpiendo la receta importante para fabricar la proteína. Y lo que es el splicing es simplemente un proceso para arrancar esas páginas y que podamos leer los capítulos en forma continua. Y les voy a hablar del exón 7 de genes en MN2, por eso puse el capítulo 7. Hay otro aspecto también importante de la investigación, que es el uso de antisense, tecnología antisense. Y la primera descripción de esto fue también hace más o menos al mismo tiempo, se publicó un año después, en enero del 78, el uso de deoxirribonucleótido de 13 bases para inhibir un virus que era el Rho Sarcoma Virus. Y este fue el trabajo de Paul Smechnik, que en ese momento estaba creo que Massachusetts General Hospital. Fue el primer uso de la tecnología antisense, no es de la misma manera que la estamos aplicando nosotros, pero para entender qué es el antisense, les doy algún detalle aquí. Esta es la doble hélice del ADN y tiene dos hebras. Tienen 4 tipos de bases, A, T, G y C, y sabemos que la A siempre forma un par con la T y la G con la C, de manera que la información que hay en una de estas hebras es complementaria a la información en la otra hebra. Acá lo tenemos tirado un poco, pero pueden ver A, T, G, C en esta dirección y en la dirección contraria. Inclusive si estas hebras se separan, por ejemplo calentando una solución que tiene el ADN, pueden volver a juntarse porque la información es complementaria y se forman estos enlaces. El RNA mensajero es una copia del gen que tiene la misma información que una de las hebras. Y lo que es lo que llamamos un antisense oligonucleótido, o un oligonucleótido antisense, una especie de ácido nucleico sintético que tiene las mismas características, o sea, estas bases que lo forman. Y al sintetizarlo ponemos una secuencia específica de bases y eso determina que pueda unirse a una zona específica de un RNA mensajero. Si cambiáramos esta secuencia, se uniría a otra secuencia complementaria. Bueno, pero en principio esta es una doble hélice donde
una de las reglas es cortita. En el caso que demostré recién era de 13 nucleótidos, en el caso de Spinraza es de 18. Pero puede ser un poco más larga, un poco más corta. Bueno, les digo algunos detalles sobre la AME. Es principalmente una enfermedad neuromuscular. La incidencia es más bien pediátrica, pero hay también una forma que afecta recién en adultos. Es una enfermedad genética y es recesiva. La característica principal es el deterioro de motoneuronas en la espina dorsal y también en la parte inferior del ¿cómo se dice? Brainstem. Sí, sí, muy bien. Y a más o menos 1 en 10.000 recién nacidos tienen AME. Se calcula más o menos 35.000 pacientes en estos países, Estados Unidos, toda Europa y Japón. Lo que encontró Merck y su colega fue que la causa de AME son mutaciones que inactivan el gen que se llama SMN1. Codifica una proteína que se llama SMN y algo se sabe sobre las funciones de SMN, que una de ellas es facilitar el ensamblaje de partículas que consisten de RNAs y proteínas, inclusive varias partículas que funcionan en el splicing, lo que llamamos SNRPs. Pero también se cree que tiene funciones en el transporte de mRNAs a lo largo de los axones en las neuronas. Nosotros no trabajamos en las funciones de SMN, pero sí trabajamos en el splicing de otro gen que se llama SMN2. Es un parálogo, o sea, muy similar a SMN1. Los pacientes no tienen SMN1 en un estado funcional porque tiene 2 mutaciones o está deleteado, pero dependen totalmente en el gen SMN2. Este gen produce SMN funcional, pero en cantidades reducidas. Por lo tanto, la función es parcial. Como les voy a contar, hay varias formas o tipos de AME, el tipo 1 al 4. 1 es la forma más severa, 4 es la menos severa, y esto depende en gran medida en el número de copias del gen SMN2. Cuanto más copias de SMN2, es menos severa la forma de la enfermedad. Bueno, esto describe algunas características de AME tipo 1, 2 y 3, que son los tipos principales. En el caso de AME tipo 1, los síntomas aparecen en edad muy temprana, antes de los 6 meses de edad. La mayoría de los pacientes tienen vida muy corta, o expectativa de vida muy corta. En este estudio que hizo el doctor Finkel, lo que se llama Event-Free Survival, supervivencia sin necesidad de asistencia pulmonar, es como media 10 meses y medio. Estos pacientes no podían nunca sentarse y la mayoría tiene 2 copias del gen SMN2. En algunos casos tienen 3 copias. AME tipo 2 y 3 son no tan severas. Generalmente los síntomas aparecen después de los 6 meses de edad. En tipo 4, que no puse en esta diapo, recién en adultos se ven los síntomas. Estos pacientes pueden sentarse, inclusive pararse, pero no pueden caminar. Los pacientes con tipo 3 pueden caminar, aunque van perdiendo la habilidad de caminar. Y tienen debilidad de los músculos, van desarrollando deformidades esqueletales, y la mayoría del tipo 2 tiene 3 copias de SMN2, la mayoría del tipo 3 tienen 3 o 4 copias. Y los pacientes con tipo 4 AME tienen inclusive más copias, hasta 8 en algunos casos. Bueno, ¿por qué hay esta variabilidad en el número de copias de SMN2? Eso tiene que ver con la posición de estos genes en el cromosoma 5, donde existe una duplicación invertida. O sea, estos genes surgieron como copias de los genes
que están a la derecha. Acá está el SMN1, acá está el SMN2. O sea, hubo una duplicación de todo este segmento en algún momento durante la evolución. Y esa duplicación la vemos solamente en primates, o sea, en hombres y en monos. Estos dos genes no son idénticos, tienen algunas diferencias, una de las cuales es sumamente importante y se la voy a mostrar. Y esa diferencia solo surge en el hombre, o sea, los monos realmente tienen dos copias de SMN2. Como ven, algunos de estos genes, por ejemplo, NAIP está aquí, este se llama pseudo-NAIP porque ya es un pseudogen, adquirió mutaciones que lo inactivaron totalmente. El SMN2 adquirió algunas mutaciones, pero todavía retiene función parcial. En el análisis de ADN de pacientes se encuentran a veces mutaciones puntuales. Esta es la estructura de la proteína. Y acá indica dónde se han encontrado algunas mutaciones, pero no son muy comunes. Lo que es más común es la deleción de todo el gen SMN1, probablemente porque se convierte en SMN2 por conversión génica, o sea, recombinación no alélica, homóloga pero no alélica. Perdonen los términos técnicos, pero no son biólogos. Estos son los exones del mensajero de SMN1, o sea, van de 1 a 8, acá está el exón 7, que es importante para el trabajo que les cuento. Es el último exón codificante, porque acá está el término C de la proteína. Y, bueno, eso. O sea, ese cromosoma 5, tenemos cromosoma 5 paterno y materno, o sea, normalmente debería haber 2 copias de SMN1 y 2 copias de SMN2. Yo me interesé en el tema de AME cuando me enteré de estos trabajos en un congreso que fueron publicados ese año, en 1999. Y estos grupos mostraron que, secuenciaron los genes y vieron que había 11 diferencias nada más entre SMN1 y SMN2. Y las diferencias están en este intrón, en este exón que no codifica, y en este caso en la posición 6 del exón 7, donde se encuentra una C en el gen SM1 y una T en el exón 7 del gen SMN2. Entonces ya se había visto que los transcriptos de cada gen no se comportan igual, o sea, el mensajero de SMN1 incluye el exón 7 casi 100%, o sea, es un exón constitutivo. Por lo tanto, nos da la proteína SMN del tamaño completo. Pero en el caso de SMN2 se vieron 2 transcriptos, o sea, isoformas, si quieren. Una de ellas es igual a esta, o sea, incluye el exón 7, pero está presente en gran cantidad. La mayoría del RNA se saltea el exón 7 cuando se ocurre el splicing, de manera que en lugar de, mientras está acá el codón stop, el C-término de esta proteína proviene del exón 8. O sea, esta la llamamos SMN delta 7, es una isoforma, pero la diferencia es que los últimos aminoácidos son distintos, o sea, en lugar de venir de acá, vienen de acá. Y el problema con delta 7 es que es una proteína muy inestable, inclusive es difícil de detectarla. Quizá tendría algo de función, pero no se acumula. Una proporción de los mensajeros que vienen de SMN2 incluyen el exón 7, y lo que es importante es que TTC y TTT son codones sinónimos. En ambos casos tenemos como resultado fenilalanina. Ahora, después de escuchar a Ricardo, me pregunto que hay alguna sutileza ahí, que quizá esta proteína no es idéntica. Bueno, la secuencia es idéntica, pero a lo mejor no se pliega de la misma manera. Un tema interesante que yo no estaba muy al tanto de eso. Bueno, pero cuando este gen está mutado o simplemente no está, las células dependen totalmente de este gen para generar SMN completa y funcional.
El problema es que la cantidad es reducida porque la mayoría del mensajero se saltea el exón 7 y esto no es productivo. Ahora, esto ocurre en todas las células porque estos genes están expresados en todas las células y la proteína SNMN es esencial a nivel celular. Lo que no se entiende todavía por qué son las motoneuronas las células que se perjudican en este contexto. De todos modos, ya quedó claro cuando se publicaron estos trabajos que, bueno, lo que me olvidé decirles, pero lo que los trabajos mostraron fue que mirando una por una las diferencias entre SM1 y SM2, vieron que la más importante o casi la única que importaba era este cambio de C a T. Por ejemplo, tomaban el gen SMN2 y le cambiaban la T por la C, el exón 7 se incluía casi en forma completa. O si ponían una T en lugar de este, se salteaba el exón bastante. Entonces, enseguida la intención era buscar alguna forma de aumentar la eficiencia del exón 7 para que este gen pueda producir una mayor cantidad de la proteína SM. Para saber cómo hacer eso, esto se basaba en los trabajos que nosotros y otros laboratorios estábamos haciendo en aquel momento. ¿Qué es lo que determina que un exón sea un exón y con qué eficiencia se incluye durante el proceso de splicing? Como la gente del curso ya oyó, por Alberto y otros, es que lo que importa son las señales, el sitio 3' y 5' de los electrones de cada lado, si son sitios fuertes o no, pero también lo que llamamos enhancers y silencers de splicing, que pueden estar en los exones o en los intrones y que pueden tener influencia positiva o negativa en la forma en que el spliceosoma incorpora este exón durante el splicing. O sea, la cantidad y la calidad de cada uno de estos elementos tiene una influencia, creemos, en forma combinatoria. También la estructura secundaria del ARN puede influenciar si los factores, las proteínas de unión a RNA encuentran estos sitios y hoy Alberto les explicó también cómo la cromatina influencia estas decisiones del spliceosoma. En este esquema ven, por ejemplo, que un activador de splicing que se une al exón funciona, creemos, porque recluta algunos de los factores que reconocen, por ejemplo, el sitio 3' o el sitio 5' por interacciones proteína-proteína. Pero esto requiere que el factor se una aquí a este sitio. Un represor tiene el efecto contrario, el efecto opuesto, porque, por ejemplo, al unirse a un silencer de splicing, puede competir con el activador. Si está esta proteína, vemos menos de esta proteína, por ejemplo. O al unirse acá, después se puede facilitar la unión de otras proteínas del mismo tipo que cubren el exón de manera que el spliceosoma no lo puede encontrar. Bueno, probablemente hay varios de estos factores que en combinación dirigen al spliceosoma para que vea o no vea el exón. Esa es la idea básica. Bueno, empezamos a trabajar en este gen específicamente, en el exón 7, más o menos en el año 2000. Estamos en el año 2002, fue trabajo de un postdoc, Lucas Alteni, y más tarde de otro postdoc, Michelle Hastings. Y acá está la secuencia al principio. El exón tiene 54 nucleótidos, pero nosotros trabajamos en SRSF1, del cual ya hablamos en el curso, y habíamos determinado que SRSF1 reconoce este tipo de secuencia, acá es el consenso. Y la C está bien acá, pero cuando cambia a T, no es un nucleótido que le gusta a SRSF1. Entonces la idea es que en el exón 7 de SMN1 tenemos este activador de splicing que ayuda a definir el exón, mientras que en el exón 7 de SMN2 ya no está esta proteína, porque el cambio de C a U afecta la función de cáncer. El laboratorio de Madrid en Colombia propuso algo un poco diferente, que es que el cambio de C a T crea un sitio de unión al represor HNRT-A1, que nosotros también trabajamos en eso, en este factor en otro contexto.
o sea que en este caso lo que está pasando es que se crea un sitio para un silencer. Y probablemente las dos cosas suceden, no son mutuamente exclusivas. O sea, el mismo cambio impide que se una ese RCP1 y que en vez se una un represor en vez de un activador. A partir de ahí, Luca empezó a trabajar en métodos ya utilizando antisense para ver si podíamos afectar estas decisiones y cómo en algún momento estábamos intentando reemplazar este activador por una especie de oligonucleótido con un péptido que funcionara para activar el splicing, pero ese fue un método temprano que usamos y un poco más tarde lo simplificamos bastante. Les cuento más de eso, ¿no? O sea, la idea en este caso es que perdimos la unión de un activador, nosotros hablamos por ahora de HNRPA1, pero no cambia el panorama, y no podemos hacer gran cosa por eso, pero si nos enfocamos en un represor que se une a otro sitio, lo que intentamos hacer es buscar un ASO, un antisense oligo que se una en esa posición debido a su secuencia e impida que el represor se una a ese sitio. Entonces, para compensar por la pérdida de unión de un activador, bloqueamos la unión de un represor y eso cancelaría el efecto. Entonces, obtendríamos mayor cantidad de inducción del exon 7 comparado con esta situación. Bueno, estos trabajos demoraron bastantes años y fue un esfuerzo heroico de un postdoc de China, Yin Hua, que vino al laboratorio en el 2004 y fue ahí cuando empezamos este proyecto en colaboración con Ionis Pharmaceuticals, que están en San Diego. Y es una compañía que se especializa en antisense, generalmente para disminuir la expresión génica, por un mecanismo que depende en la enzima RNase H, que cliva al RNA, porque si esto fuera DNA, entonces la RNase H cortaría el mensajero, el precursor del mensajero en esta posición. Claro, nosotros no queremos que suceda eso porque ese es el sustrato para splicing. Entonces se necesitan modificaciones químicas del oligo para impedir la actividad de la RNase H. Este tipo de modificaciones en la posición 2', estos oligos se fabrican en una máquina, ¿no? Por síntesis química. Y este es un grupo éter aquí que tiene varias funciones, pero una de ellas es bloquear la actividad de la RNase H. La otra es que estabiliza al oligonucleótido, porque ADN y ARN no son muy estables, RN menos que el ADN, pero con estas modificaciones ya se estabiliza mucho. También está tiolado acá, tenemos fósforo tioato en lugar de oxígeno, en lugar de fosfodiéster. Y esto ayuda a estabilizar el óligo, por ejemplo, en la circulación, en el plasma, se une a albúmina y también facilita la incorporación del óligo a las células. Finalmente, se metilan las citocinas, todas las citocinas en la posición 5, porque en algunos casos se vio que al ponerla en el grupo metilo se impide la respuesta inmune innata. O sea, al ingresar estos ácidos nucleicos al organismo, a la célula, pueden reconocerse como si fueran un virus y hay inflamación, respuesta inmune y no queremos que suceda. Y Ionis ya había visto que metilación de las citocinas impedía eso. Bueno, ¿cómo encontrar el óligo ideal? Lo hicimos de forma muy sistemática. Al principio enfocamos en el exón, que tiene 54 nucleótidos, y cada una de estas flechas en este esquema indica un ASO de 15 nucleótidos, cuya secuencia lo dirige a las posiciones que indican las flechas. Entonces cada uno de estos se puede transfectar en células y ver qué efecto tiene sobre el splicing. Utilizamos diferentes tipos de células, inclusive algunos de estos experimentos tempranos fueron en tubo de ensayo por in vitro splicing. Lo que no teníamos en aquel momento eran motoneuronas para hacer este trabajo.
Entonces, lo que asumimos que la regulación o el reconocimiento de este exón, que el gen se expresa en todas las células, no iba a ser distinto en motoneuronas que en otras células. Sabíamos que a lo mejor estábamos equivocados, pero bueno, había que empezar por algún lado y por suerte no tuvimos problemas con eso. En este screening, al principio utilizamos células 293 que provienen de riñón embriónico, y en la mayoría de las células humanas tienen ambos genes, SMN1 y SMN2, pero se pueden distinguir después de hacer RT-PCR, porque uno de los cambios que les mencionaba es en el exón 8 y se crea un sitio para una enzima de restricción en el caso de SMN2. O sea, después de hacer el cDNA y amplificarlo, cortamos con DD1 y entonces se generan estas bandas en el caso de SMN2. En el caso de SMN1 tenemos principalmente el 6 y 8, o sea, full length. Y acá es un control sin óligo y vemos que, bueno, el 95% de inclusión, hay un poquito de salteo de exón 7. Y cada uno de estos óligos la mayoría tienen algún efecto. Por ejemplo, estos óligos acá causan que se saltee el exón 7, no es lo que buscábamos, y resulta peor en el caso de SMN2. Pero si ven este óligo acá, 6 a 20, sube la inclusión de 48% al 68%. Entonces, lo miramos con más detalle, o sea, en esta región sabíamos que había algo, entonces generamos más oligonucleótidos con resolución de una base. En el primer escaneo eran cada 5 bases. Algunos de estos ya son más largos, de 15, porque también variamos entre 15 y 20. Bueno, las rayas verdes indican óligos que promueven la inclusión del exón, y las que son un poco más gruesas tienen mayor potencia. Y las rayas rojas son óligos que causan que se saltee el exón. Las que están en azul no tienen efecto, son neutras. Hay mucha información acá. Lo que sí encontramos es 2 sitios en el exón que parecen tener actividad como silencers, o sea, los óligos que se unen a esa región impulsan el reconocimiento del exón. Pero, por ejemplo, ven que es verde, si lo movemos por un nucleótido al cambiar la secuencia, se transforma en que tiene el efecto totalmente opuesto. Y la interpretación es que ya se sabía que este factor Ra2 beta 1 es un activador de splicing que se une a esta región con purinas. Y mutaciones acá resultan en que se saltee el exón completamente. Y entonces probablemente este óligo ya está bloqueando la unión de Tra2 beta, mientras que este marca el borde izquierdo y no tiene ese efecto. No conocemos todas las proteínas que se unen a todas las regiones del exón, pero bueno, es un trabajo empírico, se puede elegir uno de estos. Pero decidimos que era mejor usar como blanco el intrón en lugar del exón, porque en principio, no creo que sea un problema, pero en principio después de splicing la secuencia todavía está en el caso del exón, entonces estos óligos podrían interferir con el transporte del mensajero al citoplasma o incluso bloquear al ribosoma, pero sabemos que no es así, pero de repente tienen un efecto cuantitativo en la eficiencia de traducción, no estamos seguros sobre eso. Mientras que si dirigimos los óligos al intrón, al terminar el splicing, la secuencia blanco del óligo ya no está en el mensajero y no tenemos por qué preocuparnos de lo que pasa después del splicing. Bueno, en la zona de 60 nucleótidos en el intrón, encontramos sitios aquí, río arriba de la branch point, donde evidentemente hay un silencer, y más recientemente mapeamos, o sea, que una proteína del tipo de HU que se une acá y es un represor de splicing. Estos óligos que bloquean el sitio 3' o el branch site
cabe esperar, resultan que es esa T, son 7. También miramos 60 nucleótidos siguiendo al exón 7 y encontramos varios oligos muy potentes que definen esta región también como un silencer. A esa altura ya sabíamos que esto era un silencer por trabajos que publicó Singh y sus colegas, este trabajo en 2006. Este elemento que es un silenciador se llama ISSN1 y mutaciones acá también aumentan la inclusión del exón. Bueno, Spinraza es uno de estos y ya lo publicamos por primera vez en este trabajo en el 2008, donde ya también mostramos que podía funcionar en ratones y investigamos el mecanismo de acción. Pero, entre tanto, Iones se preocupaba de que quizás estos son 100 oligonucleótidos que Dimin investigó entre lo que les mostré recién, entre 60 nucleótidos antes y después del exón y el exón mismo. Pero quizá podía haber otra región con mejor actividad. Entonces, Frank Rigo en Ionis testió otros 400 óligos, un trabajo monumental, ¿no? Cada una de estas rayitas ahora es un óligo, como ven, el intrón 6 es muy largo, creo que 3.500 bases, y bueno, a pesar de todo ese trabajo no encontraron ninguno que fuera mejor que estos, como ser Spinraza. Bueno, entre todos los que funcionaban, elegimos Nucinarsen o Spinraza, ¿por qué? Porque es de 18 nucleótidos y cuando lo comparamos contra todo el genoma humano, esta es la única región que tiene complementariedad perfecta. Y bueno, eso es algo que, por supuesto, comparando oligos con la misma actividad, si uno de ellos es una secuencia única, ya es preferible porque es menos probable que tenga un efecto off-target. ¿Cómo se dice off-target? Bueno, esta molécula tuvo varios nombres a medida que la desarrollamos, hoy en día se llama Spinraza. Se une a partir de la posición 10 hasta la posición 27, o sea, tiene 18 nucleótidos, esta es la estructura prevista. Y acá está SSN1, entonces Dimin hizo mutagénesis de esta región, investigó cuáles son las proteínas que normalmente se unen a ese elemento con técnicas bioquímicas y moleculares. Y encontramos nuevamente al represor HNRP, puedo decir este por algún motivo, HNRP-A1 o A2, son muy similares, tienen creo que 68% de homología. Y parece ser un elemento bipartita, o sea, se unen. Tiene dos regiones, las mutaciones entre estas dos regiones no tienen efecto, pero estas sí, y estas son las que reconocen A1 o A2. Entonces dibujamos dos moléculas acá, pero el laboratorio de Fred Alain recientemente mostró por espectroscopía en MR que es una sola molécula, pero como tiene dos RRMs, se puede unir a este sitio, y el RNA forma un loop entre los dos sitios. Lo que mostramos con Frank Rigo fue que en el tubo de ensayo, por lo menos, un trozo de ARN con toda esta secuencia se unía a estas proteínas en extractos del núcleo, pero en presencia de Nucinarsen se reduc' la unión de estas proteínas. En cambio, podíamos medir mayor unión del SNRP-U1, que es fundamental para reconocer el sitio 5' del electrón. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Como se une más U1, entonces el exón se incorpora más eficientemente. Bueno, sí, lo otro que les quería comentar es que este óligo está impidiendo que se unan estos represores acá, pero no debería tener ningún efecto en la actividad de estos represores en sus otros blancos. Generalmente estas proteínas reconocen entre 3 y 6 nucleótidos. Y acá tenemos 18, o sea, hay un exceso de secuencia. Y este óligo no va a impedir que A1 o A2 se unan a otros sitios que tienen poca homología con los 18 nucleótidos. Bueno, el siguiente paso era investigar la actividad de estos in vivo. No in vivo como
para nosotros los bioquímicos que es en células, así fue casi toda mi carrera, pero in vivo significando animales. O sea, se precisan modelos animales para desarrollar un fármaco. Y por suerte ya existían modelos de AME que desarrollaron varios laboratorios. Nosotros utilizamos un derivado de un modelo que fue publicado por un grupo en Taiwán en el año 2000. O sea, ellos generaron un ratón con 4 copias del SMN2 humano. En los ratones solo existe un gen que se llama SMN, pero es equivalente a SMN1. Si se hace el knockout en forma homocigota, eso es fetal a nivel embriónico, pero en forma heterocigota es normal el ratón. Este ratón sin el SMNA murino se puede generar por cruzas, ya en presencia de 4 copias del transgen humano es bastante normal. Estos ratones viven 2 años como todos los ratones normales y el único fenotipo es que tienen necrosis de la cola y de las orejas. Pero en esta cruza, la mitad de los ratones que resultan en la generación F1 ya tienen solo 2 copias del transgen. Y los ratones los ven aquí en el día 7 después de nacer, solamente viven 10 días, tienen una forma muy aguda de la AME, o sea, como la AME, digamos, pero de forma muy aguda. Y mientras que la otra mitad de la camada son todavía heterocigotos para el gen de ratón, entonces estos son normales, nos sirven como control. Bueno, hicimos muchos experimentos para inyectar el óligo o ponerlo por infusión con bombas osmóticas de diferentes maneras en el sistema nervioso, en el sistema periférico, con los ratones heterocigotos o con 4 copias o con 2 copias, diferentes edades, y no les voy a mostrar todo eso, pero está todo publicado. Pero la intención era llevar el óligo de alguna manera al núcleo de las motoneuronas. Estas células son células gigantes cuyo cuerpo celular está en el cuerno ventral de la espina dorsal. Los axones salen de ahí y van a inervar los músculos voluntarios. Pero el problema es que tenemos la barrera hematoencefálica y este tipo de moléculas, los antisensóricos que tienen carga negativa y son muy grandes, no cruzan la barrera. Entonces lo que intentamos fue inyectar el óligo detrás de la barrera al líquido cefalorraquídeo. Y al hacer eso, vimos con agrado que llegan a las neuronas, motoneuronas y otras células en todo el sistema nervioso, en la columna y en el cerebro también. Bueno, el splicing ocurre en el núcleo, como saben, y en este experimento, lo que les muestro es, inyectamos el óligo en los ratones, que es el modelo del tipo 1 AME, que solamente viven 10 días. Lo inyectamos a través del cráneo en el día 1, recién nacidos, para llegar al ventrículo lateral donde está el líquido cefalorraquídeo, y de ahí circula el líquido cubriendo el sistema nervioso, entonces el óligo se difunde y podemos ver que ingresa a las células por varias partes del cerebro, pero también la espina dorsal. Y bueno, en el día 7, o sea 6 días después, se sacrifican los ratones, se saca el spinal cord y extraemos RNA y proteína. Y acá vemos el análisis del RNA por RT-PCR. Una cosa que no les dije es que los óligos, debido a las modificaciones que tienen, no necesitan líquidos o otros métodos, nanopartículas. Si los inyectamos, por lo menos en el sistema nervioso, pero también en otros órganos, por ejemplo en el hígado, ingresan con bastante facilidad y simplemente los disolvemos en semen. Para el trabajo que se hace ya en la clínica, se inyectan en el líquido cefalorraquídeo sintético artificial.
Bueno, lo que vemos en estos controles es que hay solamente menos de 15% de inclusión del exón 7 en el spinal cord. O sea, esto es un pedazo grande del spinal cord. Podemos medir el lumbar o cervical, etcétera, pero, o sea, es una mezcla heterogénea de células. Sin embargo, después del tratamiento con el óligo, vemos más del 80% de inclusión del exón 7. Eso es un efecto muy claro, que nos indica ya que la mayoría de las células están incorporando el óligo y el óligo modifica el splicing. Porque si llegáramos, por ejemplo, al 10% de las células, que no estaría tan mal, no podríamos ver un efecto tan fuerte. O sea, esto es una mezcla de un pedazo de espina dorsal. A nivel de proteína, podemos ver por Western que se expresa la proteína del transgen y aumenta más o menos 4 veces los niveles de la proteína comparado con los controles. Y el efecto sobre la supervivencia de los ratones es muy claro. En lugar de 10 días como promedio, sobreviven 17 días. Esto es con un solo tratamiento, o sea, una sola inyección en el día 1. Hay otros experimentos donde se hacen inyecciones múltiples o también inyecciones fuera del sistema nervioso. Hay complicaciones y no voy a hablar de eso hoy, pero no sabemos si eso es muy diferente en los ratones y los pacientes. No es algo que se investigó en la clínica por ahora. De todos modos, este es un efecto claro, significativo desde el punto de vista estadístico, y gracias a eso y a observaciones similares se procedió al desarrollo clínico de este compuesto. Hay muchos pasos y esto demoró bastante. Los trabajos que hicimos en Cosmic Harbor duraron unos 10 años antes de escribir el SEMNET2 y pensar un poco qué partes, o sea, qué tipo de métodos podríamos usar para corregir el splicing, hasta identificar los óligos que funcionaran, investigar su mecanismo de acción, optimizarlos, y a partir de ahí Ionis se ocupó del resto, ¿no? Del desarrollo clínico, y un poco más tarde Biogen hicieron un acuerdo para que Biogen comercializara el óligo. Eso fue a partir de los estudios de fase 1. O sea, que hay que fabricar el óligo en grandes cantidades, en forma que sea ciertos criterios de purificación para poder inyectarlos en pacientes. También se requiere análisis en otra especie, sin ser el ratón. Se hicieron en un tipo de mono, Cynomolgus. En los monos les había comentado que hay duplicación, o sea, pero tienen 2 copias de SMN1, o sea, no tienen un defecto de splicing para corregir. Sin embargo, estos estudios son muy importantes porque para estudiar si la droga es segura y en qué cantidad se puede inyectar, que sea tolerable, en qué forma inyectarla. Se estudió infusiones versus inyección bolus, dosis única, y comparando la concentración de la droga en los tejidos de ratones, donde sabíamos a qué concentración se puede cambiar el splicing, con lo que tratar de llegar a ese tipo de concentraciones en los monos y ver que fuera seguro. Bueno, después hay un paso que es regulatorio, hablar con la FDA para proponer qué tipo de estudios se hacen. Luego fase 1, fase 2, fase 3. Estos estudios demoraron 5 años. En realidad continúan los estudios de extensión hasta hoy en día, pero 5 años fue hasta que se pudo obtener suficiente evidencia para pedir autorización a la FDA para comercializar este medicamento. Eso sucedió a fines del 2016, hace un año, y los saben ya están en pacientes. En los pacientes se inyecta por función lumbar, pero es muy parecido, estamos llegando al líquido cefalorraquídeo también. Les cuento un poco sobre los estudios clínicos. Yo perdí totalmente la noción del tiempo pasivo. El primer estudio, fase 1, empezaron en noviembre del 2011 con pacientes de AME tipo 2 o 3 entre 2 y 14 años de edad. Ese primer estudio fue hecho por Ionis y a partir de ahí Ionis y Biogen colaboraron.
En su totalidad, los estudios incorporaron a más de 300 pacientes, 200 en Estados Unidos, el resto en Europa y Asia, también por ejemplo en Argentina, y eran bebés o niños o adolescentes. Algunos pacientes que ya participaron en el primer estudio de fase 1 continúan recibiendo Spinraza, por lo cual algunos de ellos ya han recibido, adolescentes ya han recibido Spinraza por unos 6 años, sin mayores problemas, y los bebés, los que comenzaron el estudio con tipo 1, AME tipo 1, algunos de ellos ya han recibido Spinraza por más de 4 años. En los estudios clave, los de fase 3, se vieron cambios estadísticamente significativos y además de significado clínico, mejorías, ya sea en supervivencia de AME tipo 1, también medidas de función motriz en pacientes tipo 1 o pacientes tipo 2. Esto también es muy importante, que las mejorías continúan a medida que pasa el tiempo. No sabíamos antes de empezar estos estudios, unos quizás muy tarde, después del nacimiento, pero por suerte no fue así, pero se puede estabilizar la enfermedad de manera que no siga progresando o se puede inclusive mejorar. Y esto es lo que se está viendo, que se ven mejorías continuas con los pacientes que siguen el tratamiento. Estos estudios clave de fase 3, que se llaman Endear y Cherish, se terminaron un año antes de lo previsto porque se había estipulado que había un análisis estadístico lo antes posible, porque estos estudios requerían controles placebo, o sea, un tercio de los pacientes recibían una inyección, pero no la droga, o sea, no era una función lumbar, era una función superficial, pero ni los pacientes sabían, ni los padres, ni los médicos que evaluaban los estudios, solamente el anestesiólogo y lo anotaban, pero eso era, la selección de pacientes para cada grupo era aleatoria y doble ciego, se dice así. Pero se pudieron terminar ambos estudios en forma temprana porque cuando se hizo el análisis estadístico los cambios, las diferencias eran obvias, y entonces eso significaba que el tercio de los pacientes que todavía no estaban recibiendo la droga enseguida podían hacerlo. Estos estudios duraban, por ejemplo, en Dear eran 13 meses, o sea, un paciente podía estar 13 meses en Spinraza o 13 meses como control sin saberlo, y bueno, por suerte se pudo terminar temprano para que todos los pacientes la recibieran. Hay un estudio pequeño sin placebo que se llama Nurture, que es en base al diagnóstico genético, pero antes de que aparezcan los síntomas se inyecta Spinraza. En ese caso, les voy a mostrar, los efectos son todavía más claros, y eso nos da una pata que es lo que hay que hacer, el tratamiento lo antes posible. Bueno, les hablo un poco de la AME tipo 1, esta historia natural, o sea, sin tratamiento, un estudio muy detallado de Finkel y sus colegas en el 2014. Les recuerdo que los síntomas aparecen antes de los 6 meses, que estos pacientes no pueden sentarse de forma independiente, supervivencia es muy corta, o por lo menos sin necesidad de 16 horas por día de ayuda para respirar, promedio 10 meses y medio para los que tienen 2 copias de SMN2, que son la mayoría. En estos pacientes generalmente la función muscular empeora con el tiempo, y esta es una escala de función motriz para niños, para bebés, ¿no? Y en este estudio se vio que el deterioro es de 1.27 puntos por año. Bueno, acá, esto fue publicado el año pasado, también por Finkel, es en base al estudio de fase 2 de Spinraza. Esta curva acá, como ven,
pendiente negativa es el promedio del estudio de historia natural, 1.27 puntos por año. Cada una de estas curvas es el cambio con respecto al tiempo cero de los pacientes en Spinraza a medida que pasa el tiempo, hasta 32 meses, bueno, no va tanto, 24, 2 años. Las que están en colores son promedios para los pacientes con 2 copias o 3 copias de SMN2, pero como ven, casi todas estas curvas tienen pendiente positiva. Esta escala del hospital Hammersmith de función neurológica se ve que los pacientes que recibieron la dosis más alta de 12 miligramos en lugar de 6 miligramos, 15 de 15 mejoraron. En esta escala de Chopping 10, 12 de 14 mejoraron, y el promedio acá es 15.2 puntos de mejoría en lugar de 1.27 de peor. Bueno, hay otros criterios de RNA y proteína, de tejidos de autopsia, y todos estos chicos ya tenían más de 2 años, los que continuaban en el estudio. Estos son datos un poco viejos, de marzo del 2016. Este estudio fue publicado en diciembre del 16, pero los datos iban hasta enero del 16. Ya 7 de estos chicos en marzo del 16 podían sentarse y 3 ya empezaron a caminar, no podía suceder antes en AME tipo 1. Les muestro este video que está en el web, está un poco cortado de lo que aparece en el web. Este chico se llama Cameron Harding, es de Carolina del Sur, nació en diciembre del 2014. Y el diagnóstico de AME tipo 1 fue a las 5 semanas, o sea, muy temprano. Y ingresó en el estudio de fase 2 de Spinraza cuando tenía 7 semanas. Vamos a ver si anda el sonido. Bueno, ven que no puede mover la cabeza, respira en forma abdominal. Mr. Cameron is now 7 weeks old. Ese es el doctor Finkel, cuya voz se escucha. Recibió el tratamiento a partir de las 7 semanas. Acá está 4 meses. Ahora ven que sí puede mover. Cuando estaba a las 5 semanas no podía mover ni la cabeza ni los brazos. Ahora sí puede extender los brazos y agarrar un objeto y tirarlo. Mueve la cabeza. Este chico es famoso porque los videos están en el web, todo el mundo los mira. Acá está a los 9 meses. En el diagnóstico inicial la expectativa de vida era de menos de 1 año para él, porque fue un diagnóstico muy temprano. Pero acá, cuando cumplió 1 año, se está moviendo un poco mejor y puede levantar un objeto bastante pesado. Acá está a los 16 meses, saltando un poco. Hi. You bouncing? Yeah, you did such a good job. Look at that big boy. A los 20 meses puede pararse un poco. Come and get it. Acá cumplió 2 Roll años. the baby. Roll the baby. Oh, what a strong boy. You're gonna go get that training? 28 meses. What is that? Hey. Bailando. Un poco más tarde. Push, push. Esto sí me fue sorprendente. Push, push, push. Push, push, push. Yeah, keep going. Push, push, push. He is riding a freaking bicycle. So take that, SMA. Ese es el padre. Oh my God. Y después hay una foto que pusieron un poco más adelante, andando a caballito. Bueno, yo esta familia no la conocía, conozco muchas familias, incluso acá en Uruguay, pero hay un congreso anual de Cure SMA,
muchas familias van ahí, pero eso todavía no lo conocí. Recibí un email hace poco, muy conmovedor de ellos, que dice: salvaste la vida de mi hijo, y es una carta muy emocionante. Dice que, nos cuenta que empezó sin raza a las 7 semanas, va a cumplir 4 este mes, y ya está empezando a caminar, y hay un video de eso que no les mostré. Agradecen porque si no fuera por este tratamiento, no hubieran podido escucharlo decir mamá o papá, o cantar a todo pulmón, o meterse en lío, como ya vieron, con el colador. Y continúa así. Resulta que ellos viven en Charleston, en Carolina del Sur, y justamente voy a ir ahí para fin de año. Me dijeron que, nos invitan ahí, pero creo que cumple 4 años el 31 de diciembre, así que finalmente lo podemos hacer. Les muestro un poco ya recién se publicó Finkel nuevamente los estudios de fase 3, y ese fue el trabajo con placebo, 1/3 de pacientes en placebo, y esto es sobrevivencia sin necesidad de ayuda para respirar, y hay una clara diferencia entre el control y el tratamiento con nusinersen. Los pacientes el tratamiento no es a la misma edad para todos, algunos ya tenían síntomas más avanzados, o sea, no es un tratamiento perfecto, no es una cura, por supuesto, pero no llegan a la mediana después de 56 semanas. Acá es supervivencia, dejando de lado si necesitan ayuda respiratoria o no, y también la diferencia es muy importante, el análisis estadístico muestra muy claramente. En este estudio se mide función motriz en base a los criterios del examen neurológico de Hammersmith. Estos son los días de visita, y estos son el score en esta medida. Lo que está en rojo es la curva para el estudio de fase 2, el estudio donde participó Cameron, que era en comparación a la historia natural, pero sin control, entonces uno no sabe si había un efecto placebo o no. Pero esta curva y estas son de la fase 3, o sea, estos son los pacientes que servían como control, y estos son los pacientes que recibieron el tratamiento, y como pueden ver, esta curva y estas son muy similares, o sea, no hay un efecto placebo. Les mencioné el estudio Nurture, que son pacientes que el tratamiento es a pocos días de nacer, en general un par de semanas antes de que aparezcan los síntomas, en base al diagnóstico genético. Esta es la curva, o sea, como ven, la pendiente es mucho mayor. Este desarrollo de adquisición de milestones motrices es prácticamente normal, y ya estos pacientes caminan. Hay menos datos publicados sobre los pacientes de tipo 2 y 3 que participaron en los estudios anteriores, pero estos datos son del 2015, de mayo. Esta es una escala motriz para pacientes de mayor edad. El cambio, y en función del tiempo de la visita durante el estudio de fase 2 o la extensión, lo que se llama Open Label Extension. Nuevamente ven, hay una pendiente positiva, son 4.4 en esta escala que los médicos consideran clínicamente importantes. En los pacientes de tipo 3 que podían caminar al ingresar al estudio, se puede medir, este estudio se llama 6-minute walk test. ¿Qué distancia, cuántos metros pueden caminar en 6 minutos? Entonces acá medidos en metros, en función de cuándo visitaron, hasta un año, y durante fase 2 o en la extensión, y sigue aumentando cuántos metros pueden caminar. O sea, eso es lo que les decía antes, que la mejoría continúa. O sea, no se ha visto todavía que se estabilice, que llegue a un plató. En marzo del 2006, 3 chicos que habían ingresado al estudio en silla de ruedas ya podían caminar. Y bueno, les muestro
un ejemplo de un paciente de fase 3, ella se llama Emma Larson y vive en Long Island, o sea, me vinieron a visitar antes de ingresar al estudio porque el estudio de fase 3 para pacientes de AME tipo 2 requería que tuvieran por lo menos 2 años de edad. Los conocí cuando ella tenía 1 año y medio y bueno, apenas cumplió 2 años ingresaron al estudio. El tratamiento se hizo en Columbia University. Emma, you want to say hi? Emma, she is a 3.5-year-old, sassy, smart, fun little girl. Emma was diagnosed with SMA, spinal muscular atrophy. It's self-explanatory, muscular atrophy. These muscles are starving for the protein from these motor neurons, and her little body doesn't produce that protein in an adequate amount. They said that she would never stand, never walk. It would eventually affect her upper body and her breathing. It's very scary enrolling your child into a clinical trial. We don't know what the effects are going to be long term. We still don't. But at this point, we knew if we didn't do anything, what the outcome would be. She was diagnosed at 1.5 years, and at that point, they said that she couldn't enter into phase 3 until she was 2 years old. In a 6-month period, she went through a lot of regression. It got to the point where she couldn't even sit up and hold a bottle without tipping over. Her diagnosis was pretty grim. Her lifespan will be shortened, and basically we watch this disease progress over time. On the day of her 2nd birthday, we literally drove to Columbia to get her screened for the Ionis and the nursing trial. Then 3 weeks later, she got her first injection, and we started noticing changes in her around the 2-month mark. She crawled all the way from the living room to our master bedroom, and we were just in shock. She now stands. We have liver orthotics that help her now with a walker, and we just started her with crutches. Not only that, the disease has stopped progression. She's no longer lost anything, and in fact, every time she goes in for another injection, she gets a little stronger. Lo vi hace un par de meses porque vinieron al laboratorio. Resulta que este edificio ya tenía muchos años. En este edificio fue que Rich Roberts descubrió splicing hace 40 años y precisaba ya, no lo podían demoler porque es cemento armado, pero está en reconstrucción. Todo el proyecto cuesta $75 millones. El Estado de Nueva York va a pagar la mitad. Va a ser un centro para investigación para desarrollo de terapias. Y este es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la Emma, los padres. Una visita interesante. Bueno, en base a estos estudios clínicos, la FDA aprobó Spinraza en diciembre, el 23 de diciembre del año pasado. Y más tarde este año, la Comisión Europea también autorizó. Y desde entonces en Japón, Canadá, Brasil recientemente, Suiza, y está en negociaciones tratativas en muchos países, o sea, Biden se está ocupando mucho de eso. Acá es nuestro paciente de Brasil, o sea, estoy en contacto con la familia desde el año pasado. El chico tiene poco menos de 2 años y recién hace un par de semanas finalmente consiguieron que le den la primera inyección de Spinraza. Se llama Francisco. Bueno, acá les muestro la ficha técnica de Spinraza, que tiene 17 páginas. Simplemente para mostrarles cosas que son bastante únicas para este tipo de medicamento. Dice, nusinersen se une a una secuencia específica en el intrón, arriba abajo del exón 7 del transcripto de SMN2. Un resultado muy divertido, pero interesante y emocionante ver este tipo de información en una ficha técnica, también la estructura, ¿no? De composición química. Más adelante dice que en base a ensayos in vitro, estudios en animales modelos transgénicos de AME, se vio que Spinraza aumenta la inclusión del exón 7 en el mRNA de SMN2 y por lo tanto se produce la proteína completa. Bueno,
menciono que este medicamento es el primero, por ahora el único tratamiento aprobado para la AME, pero además es la primera droga que corrige, aprobada, que corrige splicing defectuoso o splicing alternativo. También es la primera terapia aprobada en base a un ácido nucleico que se administra de esta forma por punción lumbar. Inclusive el primer ácido nucleico como terapia para una enfermedad neurológica. Y los estudios de Nurture también es la primera demostración que el tratamiento presintomático para una enfermedad neurodegenerativa puede posponer o quizá prevenir el comienzo de la enfermedad. Hace unos meses la Fundación Guardian le otorgó a Spinraza el premio como el mejor producto biotecnológico del año. Fue muy importante, ¿no? Bueno, aprendimos muchas cosas en este estudio. Hubo muchas, ¿cómo se dice? Assumptions, como en Paraguay. Por ejemplo, hicimos el screening en células de riñón embriónico, no tiene nada que ver, poco que ver con motoneuronas, pero no resultó ser un problema. Sabíamos, para cuando llegamos a ratones, vimos que el efecto se mantiene en las neuronas. O sea, fue un riesgo que tomamos ahí, pero por suerte eso no fue un problema. El tipo de química de ASO que elegimos resultó ser sumamente importante. No lo sabíamos, si elegimos una química que es 2'-methoxyethyl, que era la más avanzada que tenía Ionis. La química anterior, que solo difiere de un grupo metilo, un carbono, no hubiera funcionado. Funcionaba bien en células, funcionaba en el hígado, pero por algún motivo en el sistema nervioso no funciona e incluso causa neuroinflamación. Y si no teníamos la química MOI, quizá no hubiéramos podido continuar. Por suerte teníamos modelos de ratón que eran muy útiles, ya estaban disponibles porque eso generalmente consume mucho tiempo generarlos, pero de todos modos ningún modelo es perfecto, son la expresión de transgene en cada tipo celular, en cada tejido, es muy difícil que sea exactamente igual a como es en el paciente. Entonces sirve como modelo para ver que la ASO corrige el defecto, aumenta la proteína, hay cambios fenotípicos, pero es muy difícil comparar un ratón con lo que pasa en el humano. Inclusive para decidir qué dosis de nusinersa se da en un paciente, no es obvio. O sea, se hizo mucho modelaje basado en la concentración en plasma y líquido cefalorraquídeo cuando se da la droga y a poco tiempo, comparando eso con los datos de ratones y con los datos de monos, pero hay muchos parámetros ahí, eso no es un modelaje perfecto. Hay una cuestión sobre si convendría administrar nusinersen o quizá otra droga, no solo en el sistema nervioso, sino también en el resto, fuera del sistema nervioso. En ratones sí es una diferencia importante, pero por ahora no sabemos si eso es relevante para los pacientes. En los estudios clínicos, retrospectivamente podemos ver que fueron ejemplares, se hizo con mucho cuidado, bien controlado, o sea, finalmente los datos fueron tan claros que gracias a eso la FDA y la EMA aprobaron muy rápidamente. Pero quizá hubo un poco de suerte ahí, porque las decisiones que hubo que tomar a cada paso, tratar primero a pacientes tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, de qué edades, exactamente qué se podía medir, como no existía ningún tratamiento antes, no había puntos de referencia, por cuánto tiempo había que hacer el tratamiento antes de ver si sucedían cambios importantes. Es grandes riesgos en eso, porque quizá la droga funcionaba bárbaro, pero había que esperar más, y si no, no verías nada, pero no se puede dar marcha atrás porque son costos altísimos. O sea, creo que ahí hubo bastante suerte. ¿En qué cantidad? O sea, se testearon al principio de 1 miligramo, se subió finalmente a 12, y la frecuencia, pero todavía no hay certeza de que eso es ya óptimo. O sea, no es un tipo de tratamiento como se da en el sistema nervioso que uno puede seguir subiendo hasta que se causa problemas. La vida media del óligo en el sistema nervioso
es de 200 días más o menos, o sea, hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se da. Y todavía hay mucha discusión sobre si quizás sea mejor todavía darlo con mayor frecuencia o quizás en cantidad un poco mayor. Más adelante quizás se pueda combinar con otros tratamientos para tener mejor eficacia. Ya resulta muy claro que hay que hacer el tratamiento lo antes posible y por lo tanto Biogen se está ocupando mucho de implementar el newborn screening, o sea, el neonatos, hacer un diagnóstico genético en forma rutinaria para poder hacer el tratamiento enseguida. Estos son datos recientes que anunció Biogen en septiembre de este año. Ya dijeron que más de 1.200 pacientes habían comenzado la terapia en Estados Unidos. Hace poco estuve en Alemania y mencionaron que se habían tratado 200 pacientes en Alemania. De estos 1.200, más o menos 2/3 son mayores con tipo 2 o tipo 3. En Estados Unidos ya hay más de 180 hospitales que están dando Spinraza, una población muy grande. Y bueno, no es como tomar un remedio en su casa, hay que hacer una punción lumbar y no es fácil, los médicos tienen que entrenarse para dar el tratamiento de forma correcta, pero bueno, Biogen está haciendo mucho esfuerzo en eso. La idea de agregar esto a un panel de detección en neonatos, vemos que es muy importante y en Estados Unidos eso hay que hacerlo estado por estado, por lo menos al principio. Ya hay 3 estados que lo están haciendo y se espera para febrero del año que viene una decisión a nivel del gobierno federal en Estados Unidos para que se agregue al panel de detección en neonatos de varias enfermedades. Bueno, esto lleva a los agradecimientos. Es un trabajo monumental de mi ex postdoc, Yimin Hua, que ahora tiene su propio laboratorio en China, en Suzhou. Mi técnica, Lin Shu y después otros estudiantes y postdocs en el laboratorio. Wang Zhengchen era un neurólogo de China que trabajó concluyó estos trabajos más tarde, inclusive inyectando en ratones el líquido amniótico de la madre embarazada. Y tenemos resultados interesantes con eso. Y Ken Sanashi era un neurólogo de Japón que trabajó bastante con Yimin. Azim era un pesista originalmente de Nigeria que también trabajó sobre el mecanismo de acción de Spinraza. Mis colaboradores en aviones, especialmente Frank Bennett y Frank Rigo, Jim Hong hizo histología y más adelante Karen King hizo también histología de tejidos nerviosos. Estas fundaciones fueron muy importantes, nos dieron el fondo a partir del año 2000 en diferentes momentos para todo el trabajo sobre AME, lo básico al principio y lo más aplicado más adelante. Creo que los que merecen el mayor agradecimiento fueron los pacientes que participaron en los estudios clínicos porque tomaron un enorme riesgo, sus familias, son decisiones difíciles. Los neurólogos que hicieron los estudios clínicos en diversos sitios, no solo en Estados Unidos, Biogen y Ionis, estos son los equipos en estas compañías que se dedicaron a nursing específicamente. O sea, como ven, es bastante gente. Estas fundaciones, pero también las que están aquí, como FAM en Uruguay, FAM en Argentina, tienen un rol muy importante. Y bueno, la gente del laboratorio, estos son los estudiantes y postdocs y técnicos en laboratorio en este momento. No agregué todavía a Lucho, que viene del laboratorio, recién llegó del laboratorio de Alberto, y ex miembros del laboratorio, y los que puse en colores son los que hicieron trabajos relacionados a la AME. Por último, les muestro una o dos emails más. Este es un email que viene de una neuróloga que ahora está en Nueva Jersey y me dice que ha visto muchos pacientes con AME que fallecieron, pero recientemente tuvo 3 nuevos bebés que vinieron a visitar y lo que hubiera sido una discusión mórbida ahora les da muchas esperanzas, lo cual la hace muy feliz, pero también triste cuando se acuerda de sus pacientes anteriores, que ya están con nosotros. Esta otra email que recibí, que me gusta mostrar, algunos ya lo vieron,
padre que me dice que su hijo, Zach, recibió su primera dosis de Spinraza, están muy agradecidos, amiga del laboratorio, y rezan para que yo y mi laboratorio tengamos muchos fondos de investigación y tesistas brillantes. Y eso es todo, muchas gracias por su atención. Soy uruguayo, me fui a estudiar a Estados Unidos hace 40 años y bueno, todavía tengo familia acá, mi madre vive en Montevideo y estudié bioquímica en Nueva York, después hice doctorado en bioquímica en Boston y hace 31 años me mudé a Cold Spring Harbor, que es en Long Island, en Nueva York, cerca de Manhattan. Y seguimos estudiando este proceso de splicing de RNA mensajero. Parte de la investigación es sobre aspectos más aplicados, desarrollo de fármacos, lo cual hacemos en colaboración con compañías de biotecnología. Les cuento un poco sobre la AME. Fue descrita por primera vez a fines del siglo XIX. Los descubridores fueron médicos, neurólogos, Guido Bertnig y Johann Hoffmann, en Austria, la forma tipo 1 de la AME se llama todavía Bertnig-Hoffmann. ¿Sí? No se supo mucho sobre las causas y por mucho tiempo, hasta que en el año 1995 Judith Melfi, una investigadora en París, clonó el gen. FAME Uruguay. Familia Atrofia Muscular Espinal. Por un futuro sin AME.